Voy a invitarlos a pensar, que es maravilloso. Este programa ha hecho un trabajo especial que se llama el Outsourcing y otras traiciones de México al TMEC. En primer lugar, les quiero hablar de las leyes secundarias de la reforma laboral, que es un punto nodal del que ahora se está poniendo el Congreso, el Capitolio norteamericano, un tanto remilgón, porque quiere más modificaciones al esquema laboral en México antes de la ratificación del tratado. El pasado 11 de abril se aprobaron en la Cámara de Diputados leyes secundarias de la reforma constitucional en materia laboral que se hizo durante el sexenio pasado, algo que fue exigido ya sea por el presidente Donald Trump como por el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes. Así Nancy Pelosi pedía que hubiera una reforma laboral, lo dijo abiertamente, en México. En este contexto, el liderazgo de la Cuarta Transformación se vio obligado a acelerar las cosas, pues sin la aprobación de las leyes que se ajustaran al anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y en particular al artículo 6º, no habría la ratificación de este acuerdo trinacional. Aún con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma laboral, la desconfianza en el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes por la manera en que estas modificaciones laborales se hicieron en México, han retrasado la ratificación del acuerdo en Washington e incluso se ha buscado que tanto Estados Unidos como Canadá supervisen su cumplimiento. Ahora, de todo esto, ¿cuáles han sido algunas de las traiciones fundamentales de este proceso que hace que hoy en Estados Unidos, de este lado en donde estoy, se esté repensando el aprobar o no este acuerdo con México? Miren, la negociación del TMEC, que por parte de México se hizo tanto con el equipo del saliente Enrique Peña como del entrante Andrés Manuel, para dar garantía de continuidad, se hizo bajo condiciones que, de alguna medida, a las economías traicionadas, pueden orillar a la cancelación del acuerdo, algo que afectaría a la economía de los Estados Unidos y de Canadá, pero que sería catastrófico para México en un momento en el que el país ya no puede vivir de la renta petrolera, que es un dato duro. Hoy México ya no puede decirse de México que es un país que, como tiene una vocación petrolera, tiene garantizado un ingreso que le permita al gobierno federal operar con un margen presupuestal. La iniciativa de reforma a las leyes laboral y del Seguro Social que presentó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, además de la criminalización a la tercerización laboral, como un tema que Napoleón quería que se erradicara, la tercerización, viola las condiciones generales en las que fue negociado el TMEC, justamente en la cláusula que es más sensible, que es la flexibilidad que pudieran tener las empresas en México para administrar el recurso humano en una tercerización. Quitarle esa flexibilidad es un asunto que desde Washington estoy seguro que vino una iniciativa para parar esto que ayer fue una andanada en el Congreso mexicano, en el Senado particularmente. Aunque la iniciativa sea congelada en el Senado, el solo hecho de que exista la iniciativa hace que penda esto como una espada de Damocles sobre el tratado firmado con Estados Unidos y Canadá, lo que genera una desconfianza que puede terminar con lo pactado y entonces ahuyentar capitales del lado mexicano. ¿Qué elementos ya no existen del México con el que se firmó el tratado comercial el pasado último día del mes de noviembre del 2018 en Argentina, entre Justin Trudeau, el que ahora Donald Trump le llama el dos caras, entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto? ¿Qué no existe ya en México de lo que sabía Estados Unidos y Canadá que era México? Fíjense, ya no existe el aeropuerto de Texcoco. Un atractivo que tenía la firma del TMEC era la posibilidad de contar con un hub aeroportuario como el que se construía en Texcoco
y que tenía 38% de avance. Se trataba de una terminal estratégica con alcance a Europa, a Asia, a todo el continente americano, que en principio habría movilizado a unos 80 millones de pasajeros, aparte de una enorme cantidad no cuantificada, por eso me disculpo, no se las puedo decir, de carga pagada, payload, que ya no va a ser, porque ahora lo que se propone es un aeropuertito digno de otra ciudad, no de la Ciudad de México, y no con esto quiero desdeñar a otras ciudades, sino que el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto menor, no es un aeropuerto mayor como el que se ha construido ahora en Turquía, en Estambul, o en Panamá, o en Pekín, o los aeropuertos como se están rehabilitando en los Estados Unidos o en otros lugares del mundo. La reforma energética. Cuando se firmó el tratado comercial entre los tres jefes del Ejecutivo en noviembre del año pasado, había en México una posibilidad de abrir mercados energéticos de México hacia empresas globales que invirtieran en la exploración de nuevos yacimientos en aguas profundas, asunto que ya no existe, y la explotación vía fracking, asunto que ya no va a existir porque el presidente de México no quiere que haya fracking porque se le ocurrió, lo habrá leído ahí en el libro Vaquero, que el fracking es malo. En el fondo esto no es así, pero el presidente dice no va a haber fracking. ¿Por qué? Pues porque es un experto, ¿no? El hombre en estas cuestiones. Hoy esas posibilidades se han cerrado y el gobierno invierte en un proyecto sin sentido como la refinería de Dos Bocas, que es técnica, que es geográficamente inviable, que es financieramente inviable, que no tiene una justificación. No hay un proyecto de una planta coquizadora, no hay ductos que conecten con esa zona, no hay un puerto de calado en esa zona y sobre todo, la última vez que se construyó una refinería de 400,000 barriles diarios o más, se hizo aquí en Texas por la empresa Marathon en el año de 1973. 1973. De entonces a la fecha, las refinerías en el mundo son de 40, de 50,000 barriles, no de 400,000. Y otra cosa, que había, digo, con sus asegúnes, pero la había cuando se firmó el tratado comercial por el Ejecutivo el pasado 30 de noviembre del 2018, había una reforma educativa en México. El recurso humano, base indiscutible de un acuerdo como el TIMEC, en esta reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña, presentaba fallas que se podrían haber corregido, muchas y profundas. Al menos se habría quitado el manejo de las plazas y las nóminas a sindicatos facciosos, como lo es primeramente la Coordinadora de Trabajadores y el sindicato que amagaba el Bester Gordillo con retomar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Además que hacía que los maestros que trabajan en aulas fueran evaluados para ocupar sus plazas y que ahora no haya esa evaluación que le llama el presidente López Obrador punitiva, y hay hoy un modelo que se llama educación mexicana, que hasta este momento, perdónenme, no les puedo decir nada de la educación mexicana como modelo, ya que Esteban Moctezuma, la reforma educativa como se planteó en esta nueva administración, que no es ni reforma ni es educativa, ha puesto otra vez a México en una etapa en donde la brújula de la educación está dando vueltas y no apunta hacia donde debiera apuntar. Los exámenes PISA, dice el secretario de Educación, se deben a la corrupción, y yo voy totalmente de acuerdo con él, pero se deben fundamentalmente a que en México no hay una estructura educativa asertiva que nos dé un modelo educativo mexicano con carácter, con estándares internacionales. Hoy, como está, la educación de nuestra gente en México es un proyecto fallido. Estas son las bases de lo que no existe del México que había hasta finales del año pasado,
y que esta cuarta transformación se ha encargado de hacer sentir a legisladores de los Estados Unidos que el asunto del TMEC no puede avanzar bajo estas condiciones. Es por eso que hoy la sociedad mexicana debe de estar pendiente de lo que se debe hacer con México y de lo que se está haciendo, que resulta como un esfuerzo fallido. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos está llevando a un esquema socialista, que era otra cosa que no había en noviembre del año pasado, y un eje bolivariano del socialismo del siglo XXI que derivará, si nos dejamos, en un esquema comunista. ¿Quién les está hablando? ¿Un neoliberal? No creo serlo. ¿Un conservador? Puede ser que por edad sea yo un conservador, pero sí les puedo decir que antes que todos estos epítetos o etiquetas, les está hablando un mexicano que ve a un país desviado, a un país extraviado, con un presidente incapaz.